salía de la casa a las 8 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche después de las últimas reuniones, eventos sociales, etcétera, etcétera, por supuesto que el cuerpo se resiente y la mente sobre todo se cansa. Para mí hoy, mirándolo hacia atrás, ha sido un regalo enorme de aprendizaje, de autodesarrollo, de crecimiento. No me arrepiento de un segundo de todas las decisiones que tomé. La primera vez que me pasó esto, donde mi salud mental estuvo desafiada y donde inclusive tuve que dejar de trabajar, cuenta bien el posteo, tuvo que ver con mi propio liderazgo, ¿sabes? Pero yo no soy procrastinadora, yo no soy ansiosa, yo no soy todo eso. Estoy en un estado particular, momentáneo, pero que puedo salir y que tengo todo el potencial para hacerlo. Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias por estar de nuevo en este capítulo. No renuncié a mi empresa, sino a mi jefe. Y hoy con una mujer encantadora que nos acompaña desde Paraguay y precisamente también a ella la localizamos a través de esta red profesional llamada LinkedIn. Karen posteó una información y un artículo y un mensaje que ella quiere que compartamos, por supuesto, y con el cual voy a empezar esta conversación que vamos a tener en un par de minutos directamente con Karen. Ella dijo así en esta publicación que hizo hace algunos meses. Hace algunos años mi salud mental estuvo comprometida. Los médicos me diagnosticaron un pico de estrés y depresión. Dejé de trabajar por varios meses y sentía que todo lo que había construido hasta ese momento se me escurría de las manos. Desde ese momento renuncié a empleos y desistí de otros, en los que sí asumí, me prometí ser muy consciente de para qué hacía lo que hacía y dónde establecía mis límites. Mi trabajo y el de la mayoría de nosotros está basado sobre nuestra capacidad intelectual, paréntesis, conocimiento, experiencia, etc. Cierra paréntesis. Y gestión emocional. Dice Karen, si ambos, lo pone con mayúscula, no son balanceados, nutridos y potenciados, cada día nuestro aporte disminuye y así nuestro valor en el mercado laboral. Hoy es un día para ser conscientes de que cuidar la salud mental es invertir en tu valía profesional y personal. Y además es muy importante porque Karen acompaña esta publicación que ella hace en esta red profesional con un post que dice, cuidar de la salud física, pero descuidar la salud mental, es como intentar manejar un auto recién pintado, pero cuyo motor está sin funcionar. Qué gran verdad, y esto lo valoramos muchísimo quienes estamos en las áreas de salud mental, así que en un par de minutos vamos a tener acá a la protagonista de esta publicación que hizo hace un par de meses para que ella nos amplíe esa importancia de la salud mental, esa importancia de poner límites, esa importancia de esa pregunta que se hizo Karen es, ¿para qué hago lo que hago? Ahí hay una gran respuesta a muchos elementos que quizás vamos haciendo en nuestro empleo de manera poco consciente. Así que les pido que se queden solo 2 minutitos porque ya vamos a tener con nosotros a Karen Coronel desde Paraguay. No se muevan, que ya regresamos. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Historias reales. ¿Has perdido el equilibrio entre tu vida personal y laboral? ¿Sientes que tus niveles de estrés están aumentando? ¿Te levantas cansada y desmotivada para ir al trabajo? ¿No te sientes valorada por tu jefe y lo más delicado, sientes que tu salud mental y física está en riesgo? Esto y mucho más es lo que sintió la protagonista de nuestra historia de hoy, quien renunció y ¿saben qué? Esa renuncia no fue a su empresa, fue a su jefe, cuando tomó la decisión de amarse a ella misma. Comprendió que trabajo habrá siempre, pero vida solo hay una. Según un estudio publicado en Harvard Business Review, los jefes son la causa de hasta un 70% de la renuncia de los colaboradores, lo cual genera graves problemas en la organización. Por esa razón, hoy necesitamos líderes mentores que te empoderen, que crean en ti, que
que te inspiren a llegar lejos, que te permitan crecer profesionalmente, que respeten tus diferencias, que te traten bien y lo más importante, que te lleven a ser una mejor persona. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Qué tipo de líder te gustaría tener? Te invito a ser un líder mentor. Deja huella y trasciende. Ya comienza el programa con la conducción de Ángela Collor, psicóloga, mentora de liderazgo, escritora y conferencista. Síguela en sus redes sociales para interactuar y conectar con historias reales, porque vida solo hay una, pero empleos muchos. Bienvenidos. Así es. Empleos hay muchos, pero vida solo hay una. Y eso lo comprendió muy bien Karen Coronel, que nos acompaña hoy desde Paraguay. Hola Karen, ¿cómo estás? Creo que tienes el micro, lo puedes habilitar, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Ángela, gracias por la invitación a tu programa. Muy contenta de estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia. Gracias, Karen. Pues cuando leímos la publicación que tú hiciste hace un par de meses en esta red profesional, dijimos, esta mujer evidentemente ha sabido leer lo que nosotros queremos hacer con todo este programa para reconocer la importancia de la salud mental. Pues les quiero compartir que Karen Coronel trabaja en las áreas de estrategia, de negocios, de talento y de cultura en valores, así que sabe bastante bien sobre este tema. Vamos a ver cómo lo vivió ella directamente, porque Karen, a veces nosotros tenemos esa profesión de ver las cosas desde afuera, como psicólogas o como consultoras, pero cuando nos toca a nosotros en nuestra carne, en nuestra piel, como una historia real, pues ahí es muy distinto y eso fue lo que justamente te pasó a ti. Entonces, vamos a... Así es, gracias Karen. Entonces, vamos a mirar, Karen, ¿en qué momento tú escribes esta publicación hace un par de meses? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Estábamos seguramente conmemorando una fecha especial. Cuéntanos un poco, porque además también trabajas en esta línea de la salud mental. Háblanos un poco del día en que nació esta publicación. Ajá. Bueno, justamente entiendo que el día de recordación de la salud mental y lo que valoramos como salud mental. Y me pareció interesante recordar en ese momento las veces en las que se vio desafiada mi salud mental, no como algo que despierta una discusión simplemente o una situación de estrés muy, muy puntual. No se trata de eso, se trataba un poco más de algo sostenido, ¿no? Algo que nos pasa constantemente y que tal vez desgasta nuestro espíritu, porque el cansancio mental al final es eso, no es una situación, no es una discusión, sino es una acumulación de cosas. Y la verdad es que en ese momento recordé un poco, y este video que acabas de pasar me recordó también de dos momentos en mi vida que me resuenan mucho con lo que acabas de exponer. Y fíjate, uno, y tal vez el más reciente y ya el aprendizaje hecho, tuvo que ver con no solamente con un jefe, sino con una manera de hacer las cosas, una cultura organizacional, corporativa, en la que la exigencia era bastante alta. Sin embargo, la primera vez que me pasó esto, donde mi salud mental estuvo desafiada y donde inclusive tuve que dejar de trabajar, cuenta bien el posteo, tuvo que ver con mi propio liderazgo, ¿sabes? Donde estaba yo como consultora independiente formando una empresa. Y lo que me ocurrió es mi propia autoexigencia y no darme los espacios que yo misma lo podía administrar para sostener mi salud física y mental y espiritual, que no es menor. Entonces, no solamente puedo decir que son jefes externos los que a veces nos desafían, sino nosotros mismos o nosotras mismas y cómo nosotras llevamos nuestra conversación interna, nuestro nivel de autoexigencia,
nuestra falta de descanso, nuestras postergaciones tal vez. Y como te decía, esta situación personal que estaba bajo mi control fue la primera vez que sentí que mi salud mental estaba desafiada, y luego me volvió a pasar en una empresa, donde de verdad que no puedo culpar, si la culpa se vale en esta instancia, no podría culpar a una persona particular, sino a todo un sistema, una cultura alrededor de eso que te lleva al desgaste, al burnout, ¿sí? Y qué interesante verlo desde esas dos perspectivas. Una propia, haciéndome cargo de quién soy yo, y la otra es dándome cuenta del entorno en el que estoy trabajando, y esto que decía bien también en el posteo, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Karen, ya nos vas dejando sobre el camino lo que nosotros llamamos esas pepitas de oro, porque son elementos muy importantes para quienes están en este momento sintonizados con nosotros. Esto se convierte en toda una maestría alrededor del tema de talento humano y de gestión de talento humano, porque traspasa un libro, traspasa una teoría, traspasa inclusive muchos elementos académicos que nosotros hemos recibido en la universidad y en otros espacios. ¿Por qué lo digo? Porque tú nos acabas de dar varias lecciones, y de esta manera la tenemos que ver de forma sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente la consecuencia de una sola situación, sino que es un conjunto de situaciones que están íntimamente relacionadas, que cuando ya se supera ese límite es cuando caemos en lo que tú ya bien has mencionado, Karen, como esos estados de burnout. Así que esa es una primera lección, y es: no vamos a identificar un solo punto de intervención, sino que son muchos elementos los que intervienen allí. Y número dos, y muy poderoso esto, Karen, es que nosotros también tenemos que hacernos responsables de esas situaciones que estamos viviendo. Eso significa que no necesariamente es el otro el responsable de lo que a mí me ocurra, sino que yo también tengo parte de esa responsabilidad que asumir. Pero mira, tú lo hiciste muy bien en el sentido que dijiste: renuncio. A ver, voy a poner un límite cuando te diste cuenta de eso. Entonces nos encantaría, Karen, que hablemos de esa primera experiencia, la profundicemos, más o menos hace cuánto tiempo fue, para que nos recordemos un poquito, nos vamos como hacia atrás en la historia, qué pasaba en ese momento en la vida de Karen, de pronto algunas situaciones inclusive de corte personal, de pareja, que también a veces se van sumando a estos momentos. Y tercero, recojo también lo que has dicho en esta primera parte, y es esa pregunta tan importante: ¿para qué hacemos lo que hacemos? Esta es una pregunta obligatoria para todas las personas que están en el área de talento humano. Cuando tú estás frente a una persona de tu área, no le preguntes solamente qué haces, sino pregúntale para qué haces lo que haces. Esa es la pregunta más poderosa, porque te lleva a ir más allá de una simple actividad, inclusive a veces un poquito monótona, del día a día, y te confronta con una misión personal y de empresa. Así que, Karen, gracias. Mira, vamos solamente en un par de minutos y ya nos has dejado 3 lecciones muy poderosas. Mil gracias. Vámonos entonces con esa primera experiencia que tuviste, Karen. Un placer. Bueno, para contarte un poco de aquel momento, de esa historia, efectivamente yo había renunciado a un trabajo muy bien posicionado, remunerado, y muy gratificante también a nivel personal, profesional, pero quería reconectarme conmigo y con mi propósito en aquel entonces. Entonces decidí, hace como 6 años de esto, fundar una empresa dedicada a ayudar a las mujeres emprendedoras. Bueno, y ahí seguramente se va a desprender de esta conversación otras más con respecto a eso, pero bueno, en aquel momento era dedicarle a mujeres emprendedoras y a organizaciones sin fines de lucro. Pero ¿qué pasó? También se juntaron en aquel momento varias situaciones personales, una separación, el fallecimiento de de hecho, varias personas de mi entorno, abuelos, tíos, etcétera. Y realmente eso me llevó
casi me forzó a ir hacia adentro y trabajar un poco ese duelo, ¿no? Que toma tiempo, que toma energía espiritual y que toma también, digamos, mucha dedicación, concentración. ¿Y qué resultó? Resultó que me sobreexigí en aquel primer intento de independencia, de arrancar algo propio. Me sobreexigí a nivel laboral, tomando más proyectos de los que yo podía realmente atender en esa situación mental y espiritual en la que estaba. Y eso llevó también a que me deje estar a nivel físico. Entonces, como tomaba demasiadas actividades, salía de la casa a las 8 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche después de las últimas reuniones, eventos sociales, etcétera, etcétera. Por supuesto que el cuerpo se resiente y la mente sobre todo se cansa. Y bueno, esa fue una situación que me llevó un poco al extremo, gracias a mi familia la pude superar. Y también tengo que decir gracias a los aliados y socios que tenía en ese momento, muy queridos, que con mucha confianza les dejé prácticamente toda la compañía y ellos pudieron seguir. Y bueno, y yo me recluí a sanarme física, mental y espiritualmente. Entonces, esa fue una situación de la cual aprendí muchísimo en su momento, pero que me llevó tiempo, dedicación, sacrificios, y que para mí hoy mirándolo hacia atrás ha sido un regalo enorme de aprendizaje, de autodesarrollo, de crecimiento. No me arrepiento de un segundo de todo de todas las decisiones que tomé y las situaciones que atravesé para que esto ocurra. Obviamente no es algo recomendable estrellarse a propósito en esta situación, pero sí me sirvió muchísimo para, para crecer, ¿no? Y para acercarme más a mi esencia, a mi propósito, que es un poco el centro de esto que quiero dejar instalado, que es conectarme con el para qué hago lo que hago y qué valores realmente me guían hacia en mi carrera personal, profesional y hacia vivir. Como decía, trabajos hay muchos, empleos hay muchos, vida hay una sola y hay que vivirla con bienestar. Entonces, esa situación que, como te digo, atravesé, me llevó a acercarme mucho más a lo espiritual, y lo espiritual no precisamente volcado a lo religioso, sino lo espiritual hacia el autoconocimiento, a saberme que en situaciones de estrés soy muy ansiosa o me convierto en una persona muy ansiosa y a aprender también a identificar esa emoción, esa sensación y no identificarme con esa situación o emoción, ¿no? Entonces ahí fue que aprendí que en situaciones como de alto estrés o de alta exigencia, pueden florecer o pueden emerger emociones y sensaciones obviamente, de estrés, de ansiedad, de autoexigencia, de culpa, de autoflagelo, de postergación, de procrastinación, etcétera, etcétera. Pero yo no soy procrastinadora, yo no soy ansiosa, yo no soy todo eso. Estoy en un estado particular, momentáneo, pero que puedo salir y que tengo todo el potencial para hacerlo. Entonces, por ahí fue un poco aquella primera lección de vida. Creo que fue una de las lecciones más fuertes que he tenido en mi vida porque, digamos, me identifico mucho o me relaciono mucho con mi trabajo y con la capacidad de producir. Y es un poco también lo que decía en aquel posteo. Imagínense que mi salud mental me restringió de producir, con lo cual mi identidad o mi plusvalía como persona y como profesional estaba en detrimento, estaba en riesgo. Entonces fue aleccionadora
en términos de humildad, en términos de saber elegir también las amistades, en términos de gratitud y agradecimiento por tener una red de contención tan linda y tan amorosa como lo tuve en su momento y que gracias a Dios la conservo, a pesar de que muchos ya no están cercanos, yo siento que esa energía quedó. Y bueno, fueron lecciones como esas que hasta hoy las llevo a mi trabajo diario, a mi trabajo con las personas y que me encantaría poder diseminarlo a todo el mundo. Nos sigues dando lecciones interesantes, Karen, porque además eso que tú llamas aleccionador para ti, hoy nos lo estás transmitiendo a nosotros como una gran pedagoga que eres, y es como yo también puedo compartir con los demás aquello que yo ya viví, porque eso es lo que precisamente te convierte en una gran mentora, y es tú ya pasaste por este camino y vas a apoyar a otros para acortar esa curva de aprendizaje. No lo vas a hacer por ellos, pero vas a acompañarlos para que ellos lo hagan ahora de la mano con alguien que ya tiene esa experiencia. Voy a empezar por la última parte que tú mencionas, Karen, que es muy importante y para quienes estamos en el área de la salud mental, siempre es importante hacer este énfasis. Nosotros nos vamos llenando de etiquetas. Yo soy depresiva, yo soy ansiosa, yo no soy eso, porque cuando tú te determinas desde una condición, pues básicamente vas a reducir toda tu esencia a una etiqueta. Así que es natural que tengamos, por ejemplo, una situación de salud mental. Entonces yo tengo una situación con mi salud mental que ahorita mismo estoy trabajando. Es como cuando vamos donde el odontólogo. Yo no digo yo soy una persona con caries, no, yo tengo una caries. Normalmente decimos eso. Entonces, ¿por qué para los temas de salud mental somos tan fuertes con nosotros y nos etiquetamos de manera que casi que nuestra esencia desaparece para darle paso simplemente a un diagnóstico, a una enfermedad que es la que empieza a determinarnos? Así que si quien nos está escuchando hoy, que con seguridad, Karen, las personas que hoy están conectadas con nosotros era porque necesitaban escuchar este mensaje. Si durante muchos años te has venido definiendo y determinando desde una patología, esa no eres tú, ese no eres tú. Tú eres mucho más que eso y eso es lo que Karen nos está dejando en este momento como enseñanza. Recojo también, adelante. No, que quería sumar que ahí me ayudó mucho una perspectiva bien diferente de la espiritualidad, de entender que somos alma y tenemos una mente y tenemos un cuerpo, pero en esencia el alma es la que se alimenta de energía y que ofrece también su energía. Entonces, no identificarnos con algo que le está sucediendo a mi cuerpo temporalmente, porque cuando morimos, nuestro cuerpo se queda inerte, se queda muerto. Y es el alma en realidad la que trasciende. Esto por lo menos es desde mi filosofía y como te digo, no tiene que ver con religión, sino básicamente con una mirada diferente de quiénes realmente somos. Y lo mismo con nuestra mente. Imagínense todos los juegos que nos hace nuestra propia mente y todos los determinismos que construye nuestra mente alrededor de algo que nosotros mismos nos programamos o que nos programaron, pero hasta el momento en que no seamos conscientes de que existe esa programación, nos creemos que somos eso. Y en el fondo somos lo que querramos ser. Tenemos esa libertad. Valoramos este cuerpo y sentimos gratitud por este cuerpo que hoy nos acompaña, pero nosotros somos mucho más que este cuerpo. Nosotros somos ante todo una experiencia espiritual en un cuerpo material. Así que muy bien dicho, Karen, este cuerpo va a permanecer acá, este cuerpo se queda y nosotros seguiremos nuestro camino de trascendencia. Así que hoy completa gratitud con este cuerpo que se nos ha entregado para que pueda alojar esa alma y nosotros podamos tener estos encuentros tan maravillosos como estoy teniendo contigo, Karen, que me encanta tantas coincidencias que tenemos para dos personas que apenas se acaban de conocer hace un par de días, porque... Esa es la energía. Sí, esa es la energía, porque además fue muy especial cuando leí tu publicación, Karen, y dije, yo quiero hablar con ella. Así, simplemente a mí se me viene ese momento de iluminación, yo quiero hablar con ella, es como un momento de epifanía. Y gracias, Karen, porque cuando te contacté estuviste a total disposición, así que qué interesante saber que dos almas que no se conocían hasta hace un par de días, hoy están acá dialogando
para que esta experiencia que nosotras hemos transitado pueda servir también de alivio a otras personas que lo pueden estar transitando en este momento o lo van a transitar más adelante. Tú también, Karen, nos hablaste de algo muy especial y esto me llevó a repensar este nombre que nosotros le hemos dado a este programa y es no renunciar a la empresa sino a mi jefe. ¿Cuántas veces el jefe soy yo mismo y tengo que renunciar a mí mismo? Es decir, no se renuncia necesariamente a un otro, no necesariamente se renuncia a un jefe, hombre, mujer, que tiene corbata, que tiene vestidos hace, sino que me renuncio a mí misma. Cuando, por ejemplo, soy emprendedora y cuando tengo esos niveles de exigencia tan grandes, tengo que renunciar a ese estilo de jefe que yo soy. Uy, como dirían en Argentina, me volaste la cabeza con eso, porque dije, normalmente uno concibe el jefe como el otro, pero ¿cuántas veces es renunciar a quienes somos nosotros mismos como jefe? Cuéntanos un poco más, Karen, cuál era la posición que tenías en esa primera empresa y cómo haces ese tránsito para ser luego emprendedora, porque ahí hay un tema súper importante que nos lleva justamente a lo que es el núcleo de este programa. Bueno, en aquel momento, hace ya varios años, como te digo, en este primer episodio donde me autodesafié con mi salud mental, yo estaba renunciante, bueno, en realidad sentía que ya cumplí el ciclo en la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, en la cual tenía un rol de directora ejecutiva. Y me gustó mucho volver un poco a aquella esencia mía de relacionarme, de crear, porque mucho de lo que hacía anteriormente en esa organización era mucho de networking y de gestión y de manejo de muchos intereses y muchos temas a nivel nacional, gubernamental, etc. Y sentía que quería un poco conectarme de vuelta con lo más sencillo, lo más simple, brindando mi conocimiento y mi experiencia a estos grupos, ¿verdad? A estos grupos de mujeres emprendedoras y también a Creo que aquí se nos quedó bloqueadita Karen. Vamos a esperar un momento si está bien su transmisión. Vamos a esperarla solo un momentito. Creo que ya está por acá Karen. Vamos a mirar si ya está con nosotros. Aquí ahora estamos de nuevo. Adelante, Karen. Nos estabas compartiendo justamente sobre esta experiencia que tuviste allí en esta institución, donde generabas muchas acciones de networking y luego cómo llegas a poner en práctica y al servicio de muchas mujeres, particularmente, tus talentos en lo que ya habías recogido antes. Allí nos quedamos y entonces estamos muy interesados en que continúes con tu historia. Bueno, y básicamente lo que ocurrió en ese espacio de tiempo era que por primera vez decidí conformar una empresa para hacer esto, donde ya no era una unipersonal o ya no era una consultora independiente, donde simplemente me trasladaba con mi computadora a distintos clientes y hacía un poco de todo, sino que le tuve que poner ya mucho más estructura, pienso, dedicación, logos, inversiones, etcétera. Y como que se fue poniendo seria la cosa, ¿no? En aquel momento. Yo tenía 30, sí, habrán sido 30 años más o menos. Entonces tenía mucha exigencia para conmigo misma y que me llevó a este extremo, ¿no? Y ahí fue que empecé a identificar mi propia potencialidad, pero también mis limitaciones y a empezar a trabajarlas para que no se conviertan justamente en limitaciones, sino que se pueda convertir en el potencial que puedo hacer crecer sobre mi talento. Y en ese momento realmente
empecé este camino de autoconocimiento, donde lo que pude ver es encontrarme, ¿no? Encontrarme conmigo misma, estudiarme, cuestionarme, analizarme, y entender también por qué, de dónde viene tanta sobreexigencia. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Qué programación tengo metida que tanto me exijo de llegar a este número o llegar a este nivel, de tener esto o de tener lo otro? Y empezar a disfrutar más de lo que realmente me emociona hacer y me nutre hacer. Y bueno, en ese momento, como te decía, estuve rodeada de gente muy amorosa, muy solidaria, muy linda, que me permitió darme este espacio. Qué Sí. maravilla, Karen. Y has mencionado el tema del acompañamiento de familia y amigos en varias oportunidades. Y quisiera resaltarlo. Y es que cuando nosotros generamos ese vínculo o ese grupo de apoyo, esto es muy importante. ¿Cuántas mujeres, hombres hoy se están sintiendo como tú te sentías hace algunos meses y quizás por pena no quieren compartir, no lo quieren contar, no lo quieren hablar? Recuerden que siempre hay un grupo de soporte cerca a nosotros que está conformado por familia y amigos. Hay que ser también a veces, y tú lo sabes, Karen, hay que ser selectivos a quien les compartimos nuestras situaciones y nuestras vivencias y nuestros momentos desafiantes, porque quizás no todos lo van a entender. Entonces, muy especial que también identifiquemos quiénes son esas personas de nuestro entorno cercano que nos pueden acompañar, como ha ocurrido con el caso de Karen, que ya no lo ha hablado. Karen, ¿qué te encontraste trabajando con mujeres? ¿Sientes que también allí te viste reflejada en el espejo de las otras mujeres en el tema de la autoexigencia, en el tema de que nos sobreexigimos nosotras mismas? Hoy estamos hablando de nosotras como jefes. O sea, me veo súper reflejada porque también era una mujer que trabajaba 18 horas al día y nadie me lo pedía. Yo lo quería hacer simplemente porque ya tenía un patrón mental familiar que me venía acompañando. Entonces, ¿qué encontraste, Karen, cuando dijiste, aquí está pasando algo extraño? Encontré efectivamente mucha sobreexigencia también en las mujeres, una necesidad de, de ser Wonder Woman, de ser super mujer, teniendo tantos roles asignados o autoasignados. Y además de todos esos roles culturales, familiares, y personales inclusive que las mujeres nos ponemos, estaba también en este grupo la autoexigencia o la intención de emprender y de hacer un negocio exitoso. Así que, ¿qué encontré en este grupo de mujeres? Encontré grandes desafíos a su salud mental provocado por justamente no saber el para qué estaba haciendo tantas cosas. Asociamos como que las mujeres tienen que estar siempre bellas, siempre en forma, madres perfectas, esposas perfectas, buenas profesionales, y tienen que correr con los mandados, con el supermercado, con el colegio, con, bueno, una serie de cosas. Y realmente en ese tiempo lo que aprendí es que primero el equilibrio es inestable. Me decía hace poco una persona, es pendular. En realidad se va moviendo, claro. A veces le dedicamos más tiempo a nuestros hijos o le dedicamos más tiempo a nuestro trabajo e indefectiblemente, como tenemos las mismas 24 horas, le vamos a dejar de dar tanto tiempo seguramente a otras cosas. Y uno tiene que hacer las paces con eso, porque no podemos estar al 100% en todo. Y también generalmente no metemos en la ecuación y no metemos en esas 24 horas que nos regala el día el autocuidado y el autoconocimiento. Todo lo brindamos para
alguien más o para algún rol más. Y muy poca gente tiene la práctica de dedicarse un tiempo para recobrar energía, para recobrar centro, para reconectarse con los para qué y los valores, y después eso brindar al mundo a través de los distintos roles que tenemos, que todos somos hijos, madres, hijas, madres, profesores, profesionales, amigos, etcétera. Todo eso requiere una energía de nuestra parte que si nosotras no cuidamos nuestra propia energía, es muy difícil que vayamos a brindar esto, ¿verdad? Y ahí es donde siento que las relaciones se quiebran por no poder brindar esa energía recargada, positiva, nutritiva en las relaciones a través de nuestros roles. Y ahí es donde se va desgranando, se va rompiendo tal vez esa red de contención. ¿Cuánto tiempo realmente le dedicamos a nuestros hijos de calidad, un tiempo de calidad, o cuánto tiempo realmente le dedicamos a nuestra madre? Porque esa es al final nuestra red de contención, o una amiga, ¿verdad? ¿Cuántas veces procrastinamos un encuentro con nuestras amigas que sabemos bien que nos llena el corazón y que nos mantiene energizadas? Procrastinamos porque priorizamos otro de nuestros roles. No tengo tiempo porque tengo que trabajar, porque tengo que el marido, que el hijo, que el súper, la. Y al final no le dedicamos eso. Cuando para nosotros eso es nutritivo. Es volver a ese centro. Es tal vez encontrar que podemos reconectarnos. Y ese es un gran aprendizaje que también me dejaron este grupo de mujeres con las que estaba trabajando en aquel entonces, de reconectar con eso, no sobreexigirse, sino exigirse en lo que verdaderamente importa y dejar lo superfluo, dejar lo accesorio o postergar tal vez lo accesorio. Y con equilibrio. Ajá. Así es. Es lo que nos has enseñado precisamente, Karen, manejar ese equilibrio desde lo pendular que se mueve. Es decir, a veces quizás voy a necesitar mayor atención a una situación que estoy viviendo en casa. A veces seguramente voy a tener que prestar más atención a una situación de un amigo que no la está pasando muy bien, entonces va a requerir que yo lo acompañe. Quizás a nivel laboral, pero que no siempre el péndulo quede hacia un solo lado, que no se mueva, porque si el péndulo no se mueve, pues ya sabemos qué es lo que está pasando allí. Me hiciste recordar precisamente, Karen, que hace un par de días leí un artículo que publicó Harvard que me llamó la atención. Y es que ellos hacen una investigación de lo que ellos llaman análisis de revisiones 360 grados, y básicamente lo que ellos lograron concluir es que las mujeres tendemos a calificarnos a nosotras mismas como más bajas en confianza en comparación con los hombres. ¿Y sabes particularmente de qué edades, Karen, y audiencia? 25 años hacia abajo. Pero mira lo que además encontró esta investigación, que a medida que las personas envejecemos, la confianza de los hombres disminuye, mientras que la confianza de las mujeres aumenta. Eso según estos datos de esta investigación. Me pareció muy curioso porque obviamente son rangos de edad, es decir, cuando tú trabajas con mujeres entre los 20 y los 30 años, hay una curva de confianza. Cuando tú trabajas con mujeres entre los 40 y los 50 años, es muy distinto, Karen. El nivel de confianza ya a esta edad que nos podemos tener es diferente, porque quizás ya hemos superado algunas etapas, ya hemos aprendido, ya hemos tenido experiencias, así que a estas alturas, de alguna manera, estamos haciendo muchas cosas de esas que hemos venido aplazando por años, ¿sí? Como por ejemplo, a mí al principio, claro, me daba pena hablar en público. Yo no fui formada como comunicadora, yo soy formada como psicóloga, pero después dije, ¿y qué pasa si no lo hago bien? Lo disfruté, compartí, conocí, y para mí eso hoy es lo más importante. Casi que dejamos, Karen, de prestarle tanta atención a lo que pasa allá afuera para poder generar más atención a lo que pasa aquí adentro y a esos proyectos y a esos sueños. Karen, vámonos con esa segunda historia, de esa segunda experiencia que tú también nos referiste cuando recién iniciamos este programa. Cuéntanos cómo cierras entonces esa primera y cómo abres esta segunda situación que también te ocurrió y que te llevó a tener grandes enseñanzas y grandes retos para tu vida personal y profesional.
Genial. Bueno, ¿cómo cierra el primer episodio? Obviamente recurría a ayuda profesional para que me guíen en este camino. Adicioné a esa ayuda profesional de un psicólogo y un psiquiatra también mucha dedicación a lo físico, a sanarme físicamente y también, como te decía, lo espiritual. Y eso paulatinamente me fue quitando de ese letargo y de esa amargura que en ese momento sentía y me permitió reconectarme con mi energía creativa, que yo lo valoro tanto porque siento que ahí esa es mi esencia, ese es mi potencial. Y esa energía creativa me llevó después a diseñar un programa para mujeres, justamente para potenciarlas, y ahí como que despegó de vuelta mi compañía y los contactos que hice. Entonces, bueno, es como que capitalicé sobre la situación que me había pasado, tanto de separación como de pérdida de algunos seres queridos, como también lo que me pasaba a nivel personal. Reconecté con eso, lo capitalicé y se convirtió después digamos, en una línea de servicios que estaba brindando para poder ayudar a otras mujeres que estaban en el mismo camino de querer emprender, de querer potenciarse a nivel profesional, tal vez dentro de una compañía, y que, digamos, no tenían un espacio seguro donde conversar sobre estos temas. Entonces, esa fue un poco un cierre de aquel momento. Unos meses después de esa recuperación, recibí una oferta de una compañía que requería mis servicios, pero de tiempo completo. Ahí me volví a meter hacia adentro y a explorar qué quería, para qué quería, cómo lo quería, y realmente me conectó el propósito de esta compañía con lo que yo quería hacer. Eh, eh, Me brindó energía creativa. Entonces estaba todo por hacerse y esta empresa multinacional me permitía esa oportunidad. Ingresé a esta compañía y bueno, eso, digamos, esa fue la última renuncia que tuve hace ya van a ser como 2 años y algo. ¿Y qué encontré en esta situación? Como te decía, no solamente uno renuncia al jefe propiamente, sino también a una forma de ser propia, pero también a una cultura organizacional que es como, yo lo grafico como subirse a la ruedita del hámster y a las 8 de la mañana empezar a rodar, 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 hasta que a las 7:30 canción, tienes que volver a tu casa y empezar todo de vuelta al día siguiente. Y no te da mucho tiempo para pensar o para plantearte estas cosas. Uno con el tiempo se va volviendo muy buena en la ruedita del hámster y puede administrar varios temas, ¿no? Y puede correr más rápido y puede subirle a otra gente a la misma ruedita y puede empezar a hacer malabares, pero uno sigue en la ruedita. Entonces, lo que encontré ahí fue que había toda una cultura organizacional alrededor de qué tan rápido uno llegaba o cuántos kilómetros por hora podía hacer en la rueda del hámster. Y había una cultura también de reforzar un reconocimiento basado en, a veces, el lograr hacer cosas con menos recursos, o poniendo más tiempo personal del que el trabajo realmente te remuneraba. Y bueno, hay otros valores valga la redundancia, se valoran en una cultura organizacional basada en el desempeño, que finalmente todas las empresas
estamos en eso, ¿no? Yo como empresa actualmente también busco el mejor desempeño, pero encontrando un equilibrio en bienestar y en el retorno también, no solamente financiero, económico, sino también de las personas que me acompañan. Porque me doy cuenta de que el burnout que me ha ocurrido en su momento tiene un costo altísimo, altísimo para las empresas. En aquel momento ocurrió esta segunda situación en el medio de la pandemia, que además de que fue sumamente desafiante para el rubro en el que yo estaba, también ocurrieron cuestiones personales donde estaba desafiada yo a acompañar a mi padre en ese momento que estaba enfermo y tenía que balancear ambas cosas. Tenía que balancear sostener una línea de negocios dentro de una corporación y atender a mi papá enfermo y que yo ya sabía que no le quedaba mucho más tiempo de vida y yo realmente quería estar con él. Le costó a la compañía eso y sé que fue una gran acto de amor por parte de la compañía y particularmente tengo que agradecer a los jefes que tuve en ese momento por haberme brindado ese espacio de cuidado hacia mi padre sosteniendo mi empleo. Y creo que en ese momento quien fue mi jefe lo comprendió muy bien y me entendió. Sin embargo, la compañía en general y la cultura que se vive dentro seguía siendo sumamente exigente, tanto con mi línea de negocio, por no decir conmigo, pero también con todos mis compañeros que tuvieron que asumir los roles que yo no podía asumir por dedicarme a cuidar a mi padre. Entonces, ahí hubo lecciones positivas y tal vez brechas que ajustar en aquella cultura. Uno, cuestiones positivas, un gran equipo de trabajo, de vuelta una red de contención maravillosa de mis colegas, gerentes de la compañía, que cada uno se encargó de una partecita de mi rol y me dieron un soporte enorme. Por supuesto, mi jefe en ese entonces también, muchísimo apoyo, muchísima flexibilidad. Y creo que eso también se construye a lo largo del tiempo, esas relaciones fuertes, laborales, pero que al final son de persona a persona, no de rol a rol o de posición jerárquica a posición jerárquica. Era hablar de persona a persona, a sincerar y decir, realmente esto no lo puedo hacer. No lo puedo hacer sola, será solamente con la ayuda de todos. Eso con respecto al rescate positivo que encontré de tener equipo, realmente un equipo, y por otro lado tener también la flexibilidad de estas personas de plantear alternativas para sostener una situación como esa. Ahora, ¿qué veo como una brecha y de aprendizaje y que ojalá no más empresas sigan en este tren? Es una cultura realmente demandante, exigente y que tal vez valore por encima de la persona el cómo hacerlo o lo rápido que uno hace, lo que tenga que lograr, el objetivo que tenga que lograr y cuánto realmente le cuesta a la compañía eso. Cuánto le cuesta sostener ese ritmo. Porque no son pocos los casos de burnouts en las empresas. A veces no están 100% diagnosticados o 100% identificados, sin embargo, está ahí. Y ese burnout se traduce a veces a episodios de hastíos, maltratos, situaciones como explosiones emocionales, quiebres emocionales, y también se traduce en el largo plazo, siento yo, en situaciones, por ejemplo, de baja colaboración o de mala comunicación o constantes
te pongo un caso de un ejemplo que tuve recientemente en uno de mis clientes, excesiva documentación para respaldarse y para contrarrestar la falta de confianza, con lo cual la empresa pierde efectividad. ¿Por qué? Porque se dan estas discusiones por correo electrónico cuando pueden ser tranquilamente reuniones donde uno hable y le ve a su compañero de trabajo, se ponga de acuerdo, conversen, discutan si hace falta, y luego eso se vuelca a un correo de acuerdos. En base a la reunión que hemos tenido, acordamos esto, esto y esto. Lo que ocurre con el tema de la salud mental y con el burnout es que muchas veces nos hastiamos en las conversaciones, no tenemos la energía para conversar y para llegar a acuerdos. Eso tiene un costo alto en efectividad, en productividad, hasta te diría en papeles, porque uno tiene que documentarse más, imprimir más cosas, firmar más contratos, porque ya no hay confianza, porque ya no hay comunicación, porque se perdió ese relacionamiento. Y esto de verdad que se puede cuantificar, económica, financiera y ambientalmente inclusive. Entonces ahí voy yo al punto de cuidar nuestra salud mental, es también cuidar la economía de la compañía. Reconectar con nuestro propósito nos va a hacer simplificar los procesos, simplificar las conversaciones, reconectarnos con nuestros valores y asumir que, mira, yo soy ética o yo soy confiable. Esto, si verdaderamente lo sostenemos y lo hacemos realidad en comportamientos observables, estoy segura, te pongo la firma, de que se convierte en un beneficio para la empresa, porque ya sé que soy confiable, con lo cual construyo una reputación y los clientes me buscan a mí por eso. Y mis compañeros ya no necesitan que yo imprima tantos documentos, haga tantas revisiones, verificaciones, porque yo soy confiable. Yo sé que mi trabajo está alineado a mis valores de excelencia, de ética, de transparencia, etc. Entonces, volviendo un poco a estas oportunidades de mejora, ahí es donde yo reconecto con estos valores y con cuidarnos, primeramente, reconectarnos con estos valores y con el propósito y el para qué hago lo que hago, de quién me estoy resguardando, de mí misma o de otras amenazas que yo siento en el entorno, en una cultura organizacional basada tal vez en la desconfianza, lamentablemente, o en la falta de procesos. Entonces, volver a reconectar con eso y sobre todo es encontrar el bienestar, esa felicidad, esa alegría de vivir y de aportar desde lo profesional a la empresa, que además de todo lo que puedo yo brindar como servicio al otro, me paga y me permite sostener económicamente y vivir bien. Tiene que ser un equilibrio tan ecológico, ¿no? Creo que esa palabra es interesante. Tiene que ser un equilibrio ecológico de yo como profesional, yo como persona, qué puedo dar, qué puedo ofrecer como un servicio y que la empresa también me puede dar a mí, me puede brindar a mí como compensación o beneficio. Así es, así es. Genial, Karen, esas enseñanzas que nos has dejado en este último bloque, porque nos hablaste de esa segunda experiencia que tuviste en esta organización y resaltaste esos puntos fuertes que tiene esta empresa, esos puntos favorables. Y qué interesante empezar siempre por allí, Karen, porque a veces también cuando estamos en una situación de coyuntura, quizás no alcanzamos a ver los beneficios que fue el hecho de trabajar en una determinada organización, la gente, el equipo, el conocimiento, los procesos, la cultura, etcétera. Muchos elementos que tú bien resaltas de esta organización y a quien le enviamos un abrazo a tus compañeros de allí, de esta empresa. Pero también, qué interesante lo que mencionaste ya en esta parte final,
Y es que, Karen, los empresarios, los emprendedores tienen que reconocer que hay ciertas situaciones asociadas a componentes de salud mental que hoy no están permitiendo que la empresa alcance los resultados deseables. Y esto está representado en situaciones como el ausentismo, como la rotación, como la renuncia. ¿Será que todas las empresas cuantifican cuánto cuesta una renuncia de un colaborador? ¿Cuánto cuesta la rotación del personal? ¿Cuánto cuesta una incapacidad del personal? No solamente en términos económicos, sino también en términos de reputación y confianza para la organización. Porque lo económico se logra conseguir, la reputación y la confianza, una vez tú la pierdes, es muy difícil que tú la vuelvas a adquirir. Una vez la adquieres fácil, la segunda vez ya no es tan sencillo. Así que tú nos dejas todas esas lecciones, Karen, que qué bueno que las personas de talento humano estén escuchando a Karen Coronel y las personas que están al frente de las organizaciones para que reconozcan como esas fugas de potencial que se está dando dentro de las compañías que a veces pasan desapercibidos porque simplemente estamos pensando en otros elementos de mayor envergadura cuando el tema de la salud mental es lo que está tambaleando, digámoslo así, la organización. Así que, Karen, gracias por todas esas enseñanzas que nos has dado. También mencionaste hace un momento, lo mencionaste en dos ocasiones y lo quiero resaltar, esos 3 duelos que tú viviste en un mismo momento. Un duelo asociado a una separación, un duelo asociado a una trascendencia de un ser querido y un duelo asociado a la renuncia de una empresa. Son duelos, los 3 son duelos y cerebralmente siguen el mismo camino de la elaboración de un duelo. Así que también cuando alguien renuncia a una organización, desen ese plazo para vivir ese duelo con las 4 etapas que tradicionalmente acompañan estos procesos. En Karen se vivió en 3 duelos al mismo momento y esto por supuesto hace que se complejice un poco ese momento en el que estamos. Y también hablaste de algo muy especial, Karen, y es cómo lo que tú viviste luego te permitió impulsar e inspirar a muchas mujeres. Es que se dice que nuestra herida es nuestro nicho. Es decir, aquello que yo he pasado, aquello que yo he transitado, se convierte en esa propuesta de valor para otros. Tu herida es tu nicho. Karen, ha sido súper especial dialogar contigo. Me encantará ya para cerrar precisamente hablar de esta imagen que también se postea desde Grow Solutions, que es tu empresa. Cuidar de la salud física, pero descuidar la salud mental es como intentar manejar un auto recién pintado, pero cuyo motor está sin funcionar. Cuéntanos un poquito más esa idea de dónde sale, porque nunca había escuchado esa frase. Es súper poderosa porque a veces solo nos quedamos con la carcasa, con lo que se ve desde afuera, pero adentro no está funcionando nada. Claro, sí, es que a veces estamos tan inmersos en identificarnos con una imagen que tenemos, que nos hacemos de nuestro físico, particularmente las mujeres que nos gusta tanto mirar esa parte estética, de que las arrugas, de que la crema, de que el gimnasio, de que si se cae, como nuestra automóvil, el medio que nos transporta y que nos permite cumplir con todos los roles que tenemos, o todas las tareas, expresarnos. Y, y hay un mundo tal vez muy hedonista que está muy metido en lo estético, pero que tal vez posterga un poco ese autoconocimiento, ese autoanálisis del por qué hago realmente todo lo que hago con mi cuerpo. Y creo que el autoconocimiento es una herramienta muy poderosa para todos, para volver al centro y para tal vez volver al balance, ¿no? A este péndulo que mencionaba antes. A veces queremos hacer todo al mismo tiempo y queremos ser súper exitosos en la empresa, con la familia y con nuestro cuerpo y estar todos los días a las 6 de la mañana en el gimnasio. Y muchos, me identifico con eso también, procrastinamos eso, pero tenemos que
guardar cierto equilibrio, intentarlo por lo menos, buscar siempre ese equilibrio entre lo físico, pero principalmente mental y espiritual, porque siento que la salud física viene acompañada de la salud mental y espiritual primero. Ya la mente va a encontrar las formas de hacernos estéticos o de vernos bien, sentirnos bien con nosotros mismos, más que vernos bien, porque la belleza es absolutamente subjetiva, ¿no? Así es, Karen. Así que bueno, ese era un poco el tema, cuidarnos en estos 3 ejes. Gracias. Así es, y gracias, Karen, por haber escrito este mensaje, porque fue lo que nos permitió aproximarnos y hoy llevarle mensajes de tanto valor a las personas que están conectadas con nosotros. Nos quedamos con un mensaje muy poderoso que lo escribiste acá en tu publicación y que y que nos has invitado varias veces a lo largo de estas transmisiones para que hacemos lo que hacemos. Nunca nos quedemos solamente con ese de lo que hacemos, sino vamos un poco más allá, vamos a profundizar para qué hago lo que hago. Y ahí vamos a tener una respuesta mucho más profunda desde lo espiritual inclusive, que es uno de los puntos que también mencionaste a lo largo de esta conversación. Karen, gracias por haber estado con nosotros, gracias por entregarnos tu sabiduría, tu tiempo, tu experiencia tan genuina, de una manera tan natural, porque de eso se trata este programa donde no hay filtro, simplemente vamos generando una conversación muy orgánica y cada uno vamos compartiendo esas experiencias que vivimos, porque cuando uno tiene estas renuncias, generalmente, Karen, se nos queda algo por decir. Así que este programa se convierte como en ese puente y en ese punto de luz para que esto que tenemos aún por decir pueda nacer y pueda ser inspiración también para otros. Karen, ¿quisieras quizás un mensaje muy cortito ya para despedir el programa? Simplemente gratitud, gratitud por el espacio, gratitud por la plataforma para compartir esto, gratitud también a las distintas situaciones de las que te conté, que me llevaron y que nos llevaron a estar aquí juntas contando sobre esto. Gratitud a todas las personas que nos acompañan y que nos acompañaron en las distintas situaciones y que nos enseñaron y brindaron tanta sabiduría, tanta energía linda para hoy poder capitalizar y compartir esto con tu audiencia y contigo. Así que una energía muy linda de agradecimiento y ojalá que sirva y que sea muy amoroso. Amén. Y va a servir muchísimo, Karen, porque además las personas que están conectadas con nosotros y que llegaron hasta este momento, se los agradecemos porque nos han dado lo más valioso que tienen, su tiempo, el único recurso que no se puede renovar. Así que ya que llegaste hasta acá y sabes lo valioso de esta conversación, compártela con tus amigos, con tus grupos de WhatsApp, mándales el enlace, porque con seguridad alguien hoy necesita escuchar este mensaje que Karen nos ha dejado. Esa es nuestra manera de nosotros seguir también generando espacios como este para que los mensajes lleguen donde tienen que llegar. Karen, a ti, hasta Paraguay, nuestra gratitud, nuestro amor por todo esto que has hecho, por esa resiliencia que has tenido y por ese ejemplo y esa generosidad que nos has dado particularmente a nosotros las mujeres. Y con ustedes nos vemos en una semana en otro programa más. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Historias reales. Les saludo Ángela Colet y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Chao, chao.